le debe haber llegado ya. Exacto. No. ¿Salió el texto? ¿Comentaste algo del profesor o algo a mí? Sí, ya dio la autorización y ya entonces está grabándose la jornada. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, lo primeramente, lo que hoy, en nuestro segundo conversatorio eh, de esta tercera jornada Puertas Abiertas, hoy para continuar con esta dinámica de conversación y darle, digamos, amplitud, y difusión a lo que estamos haciendo en los posgrados, hoy tenemos una de nuestras, digamos, em, áreas más pioneras y más importantes de nuestro posgrado, porque es de, como algunos de ustedes pueden ver en la presentación del el profesor Vidal Sáez, de, de que es un doctorado que está en nuestra página de YouTube, de posgrado de la universidad. Él explica que nuestros posgrados tienen más de 50 años y uno de los pioneros de esos estudios de posgrado son justamente los programas que estamos presentando hoy. Historia y también psicología y filosofía, que son los que vamos a estar presentando en estos días. Entonces, para más o menos hacer una breve reseña de lo que estamos haciendo, les recordamos que estamos haciendo el proceso de preinscripciones y que inician hoy y van a terminar finalizando el mes de febrero, desde el 9 de febrero al 27 de febrero. En el interín, para todas aquellas personas que tienen alguna, digamos, confusión o duda, bueno, ¿cuál programa es para mí? ¿Será que me voy por educación? ¿Será que mejor me voy por historia? ¿O para mí tal vez filosofía o cualquier otro programa? Estamos haciendo una serie de conversatorios estos días para que ustedes puedan analizar dentro de la disertación que hacemos, sobre todo a nuestros destacados invitados, eh, cuáles serían las posibilidades que ustedes tienen de desarrollar sus investigaciones o, digamos, sus líneas generativas o de generación de conocimiento para desarrollarse profesionalmente. En este caso, hoy tenemos como invitado al profesor Rafael Fernández, quien actualmente está como coordinador de la maestría de Historia de América Contemporánea, o sea, la maestría en Historia, mención América Contemporánea. También está aquí como respaldo, apoyando al equipo, el profesor Maya Guiar, que está llevando la maestría de Historia de Venezuela Republicana. Que también si hay alguna persona que se incorpora en el chat y puede hacer alguna pregunta en el chat y seguramente el profesor también podrá responderle alguna de las dudas. Pero bueno, la dinámica es muy similar a a las personas que nos acompañaron el día viernes. La dinámica es más o menos. Nosotros empezamos la conversación con el profesor, vamos haciendo algunas preguntas relacionadas con el tema que hoy nos acompaña y terminamos entonces con una breve sesión de preguntas. Seleccionamos unas tres, cuatro preguntas de los que hacen los participantes y entonces damos por cerrada la actividad. Entonces, el profesor Rafael Fernández, aparte de ser el coordinador de la maestría, es licenciado en teología, además es licenciado en filosofía, también culminó sus estudios en educación, eh, está actualmente como doctorando en el doctorado de Ciencias de la Educación y bueno, tiene una amplísima trayectoria docente y de investigación. Actualmente, aparte de las clases en el posgrado en el que se formó, porque él es magíster en Historia de América Contemporánea, es egresado del programa y por eso quedó al culminar sus estudios apoyando el programa. También es profesor de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, donde comparte sus estrategias y dinámicas en las asignaturas de metodología de la investigación. Entonces, bueno, eso es como para hacer un breve resumen de la trayectoria del profesor, que también es como amplia.
Y entonces, pero bueno, vamos para no haciendo tanto tiempo, para que el profesor también se vaya entrando en calor. Quería era más o menos que nosotros empezáramos a hablar, porque vean el perfil. Esto es muy interesante para los que están viendo esta presentación, que el profesor no es de formación historiador. Sin embargo, hay otras áreas del saber y ciencias y de las ciencias sociales que hacen historia, es decir, que necesitan de las fuentes históricas para resolver o para revisar asuntos. Tal es el caso de la teología y la filosofía, que son como algunas de las cosas. Entonces, digamos que sus primeras aproximaciones, supongo yo, vienen justamente y sus intereses al estudio histórico vienen de allí. Entonces, siendo usted que no es parte de los historiadores de formación, y justamente hay muchos estudiantes que tienen esa duda, ¿no? Ay, ¿será que estudio historia? ¿No estudio historia? ¿Será que me voy por filosofía? ¿Me meto? ¿Dónde me meto? Porque yo tengo esta formación. Esto es bueno que usted nos vaya comentando de su experiencia en la respuesta, ¿no? Pero para poder ir dándole la importancia a eso, le voy a hacer la primera pregunta. La pregunta es, ¿por qué es necesario para el ciudadano de hoy desarrollar un pensamiento histórico? Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y efectivamente, sí, tengo una formación en filosofía y en teología. Este, desde la filosofía, pues nosotros vemos componentes que son muy importantes para el análisis histórico, como por ejemplo las corrientes como el idealismo, el positivismo, el marxismo, el historicismo, que son en definitiva formas de aproximarse al hecho histórico. Además que en el componente de la carrera de teología, nosotros vemos aproximadamente como 6 semestres de historia de la iglesia que va paralela a la otra historia. Entonces, siempre me apasionó la historia, me gustó muchísimo, de hecho, de seguir en ese camino eclesiástico, porque bueno, además fui seminarista, por eso estudié filosofía y teología. Em, y yo quería especializarme en historia de la iglesia. Entonces, cuando llego aquí, veo la oferta del posgrado de Humanidades y Educación, me pareció muy interesante el programa de la maestría y decidí ingresar. Ahora, con relación a la primera pregunta, bueno, en nuestro contexto actual, desarrollar un pensamiento histórico es importante, pues se convierte en una herramienta de resistencia intelectual y ciudadana. Pues funciona como un antídoto definitivo contra la posverdad y la manipulación de narrativas que intentan simplificar nuestra compleja historia como país. Al entender que el presente no es un evento aislado, sino que es un proceso con profundas raíces, el ciudadano adquiere un sentido crítico que le permite cuestionar los discursos de poder, contextualizar las crisis económicas, verlas no como fatalidades del destino, sino como consecuencia de decisiones históricas. En esencia, entonces, el pensamiento histórico transforma al ciudadano, pasa de un espectador a un agente consciente capaz de defender la libertad y que tiene en sus manos, considero yo, dos herramientas muy poderosas, que es la memoria y el análisis profundo del hecho histórico. Eso es interesante, profesor, porque por ahí estaba viendo como que había un micrófono y ya creo que resolvimos. Entonces, quería justamente comentar que justamente usted comenta que la historia entonces se convierte como una herramienta intelectual y ciudadana. Esto es muy poderoso porque justamente hace ver que que la historia no es exclusivamente para los que hacen historia. Sin embargo, es una herramienta poderosa para el ciudadano común para poder discernir y hacer, digamos, una disertación crítica y, digamos, que no caer
en lo que se rumora o en lo que se comenta, sino más bien en lo que los documentos y los, digamos, los procesos históricos indican, ¿no? Entonces, eso es súper, o sea, potente porque acerca a la comunidad la importancia del estudio de la historia. Ahora, ¿cómo ayuda el estudio de la historia a reconstruir nuestro sentido de pertenencia en un contexto de migración y cambios sociales, que son a veces tan profundos como el vivido en los últimos años en el país? Bueno, considero que el estudio de la historia ofrece un marco epistemológico fundamental para reconstruir el sentido de pertenencia en contextos de migración y cambio social, operando a través de dos mecanismos interrelacionados. El primero es la desnaturalización crítica del presente y el segundo sería la inscripción genealógica colectiva de la movilidad. Pero ¿por qué el estudio histórico desnaturaliza? Al desnaturalizar la crisis, desmonta la ilusión de que la migración forzada o el colapso social son fenómenos aislados, anómalos o desconectados de estructuras más amplias. Esto permite analizar, por ejemplo, cómo los éxodos masivos durante las dictaduras del Cono Sur se dieron, el porqué, la causa. La violencia en Centroamérica con el conflicto armado y luego, digamos que su cumbre en los años 80 cuando se materializa el genocidio en Centroamérica, o las crisis económicas cíclicas que vive la región latinoamericana. Un ejemplo lo tenemos aquí mismo en Venezuela, a finales de la década de los 80 hay un estallido social que se llama el Caracazo, ¿no? Que se llamó el Caracazo. Y esto era producto de la profunda crisis económica. También lo podemos ver en Argentina a finales de los años 90, principios del 2000, o más recientemente en el caso chileno del estallido social. Ese oasis que se decía que era Chile, de repente despertó con un estallido social. Entonces, la historiografía revela rupturas que no son fallas espontáneas del sistema, sino que son consecuencias, cadenas causales profundas en modelos excluyentes, conflictos geopolíticos, colonialismo persistentes o luchas de poder. Al hacerlo, arranca la crisis de la narrativa de catástrofe inevitable o meramente humanitaria y la reubica en el terreno de lo político y lo histórico, mostrando que es el resultado de decisiones humanas de estructuras de larga duración y por tanto susceptibles a ser entendidas, cuestionadas y transformadas. Correcto. Este análisis que nos hace, profe, bien interesante, porque además para la persona que estaba en el principio y que está por allí, una de las personas que está interesada en el programa, tenía justamente esta duda de con cuál de las dos ramas de las maestrías que tenemos se podía ir, porque claro, le apasionaba el tema de la historia de Venezuela, pero también tenía como curiosidad y quería como indagar un poco el tema de la historia de América. Entonces, por lo que usted está justamente comentando, va mostrando que no son excluyentes, sino más bien mutuamente complementarias. Entonces, por eso en nuestra programación generalmente aparecen en todos los programas los cursos que son comunes, porque uno puede hacer unas reflexiones de la historia de Venezuela desde el contexto latinoamericano y puedes también estudiar la historia de Venezuela contemporánea entendiendo cuál era el rol de Venezuela dentro del contexto latinoamericano. Entonces, no son excluyentes y por tanto, digamos que va más bien en función de qué es lo que tú quieres desarrollar como línea de investigación en el futuro, ¿verdad? Es Totalmente. más o menos lo que yo comprendo. Entonces, vean que justamente lo que usted me está comentando es parte de este tema de entender estos procesos que son en algunos casos son como cíclicos y que además, bueno, que hay muchos eventos a nivel de latinoamericano que podemos entonces estudiar para poder hacer tal vez comparaciones. Es lo que las herramientas que va dando la maestría para poder evaluar. Se van haciendo comparaciones entre lo que han pasado en otros momentos y para ver justamente qué
se puede corregir, correcto. Más o menos esa es la dinámica del Sí, estudio de la historia. sí, exactamente, a través de análisis comparativos, de la historiografía, se revisan los acontecimientos históricos y, bueno, se buscan explicaciones sobre un determinado hecho. Correcto. Entonces, por eso es que vengo, le hago la siguiente pregunta, porque tiene que ver con esto que estoy tratando de comprender para que las personas que están viendo también logren entender digamos, las dimensiones de los estudios y los análisis de las maestrías de historia, ambas. Y la pregunta dice, ¿de qué manera la formación histórica permite detectar patrones? O sea, por lo que usted me está comentando, pareciera que existieran patrones en las crisis actuales para proponer soluciones distintas. Bueno, con relación para responder esta pregunta, la formación histórica es una herramienta esencial para diagnosticar con mayor precisión nuestras crisis actuales. Por lo tanto, diseñar soluciones un poco más eficaces y menos ingenuas. Eso se logra porque la historia nos permite realizar un análisis comparativo riguroso al estudiar casos pasados, por ejemplo, la hiperinflación, la polarización social, la erosión de la democracia. El historiador no busca recetas mágicas, sino que identifica patrones de causa y efecto. Se evalúan las consecuencias de las respuestas que se dieron en su determinado momento y así aprendemos, por ejemplo, que ciertas medidas económicas a corto plazo pueden agravar la desigualdad a largo plazo o que la demonización del adversario político suele ser el preludio del colapso institucional, cosa que actualmente estamos viviendo. Desde esta perspectiva, digamos que el historiador puede ver señales de alerta y anunciar crisis mayores, ¿ok? Permitiendo proponer soluciones que eviten caer en los mismos errores y evitar así lo que se llama el eterno retorno de los vicios del pasado. No, eso que estás comentando, profe, también es muy interesante porque pareciera justamente que por naturaleza la historia es antigestión. Pareciera también que, o sea, como que es crítica, ¿no? Como es crítica porque justamente vengo revisando cosas que están pasando a través de documentos. O sea, hablamos de que no es un capricho, no es una narrativa, es ciencia, ¿no? En este caso, Es el cierto. estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y esto lo comento justamente para poder abordar la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿por qué el acceso a una interpretación científica de la historia es una herramienta de libertad para la sociedad? Bueno, ya más o menos lo respondí en la primera pregunta. Actúa como una especie de antídoto contra la manipulación y le da a los ciudadanos autonomía, libertad de pensar. Al basarse en un método crítico, análisis riguroso de las fuentes y contratación de las evidencias, la historia desmitifica narrativas oficiales y propagandísticas del poder. El poder constantemente las está utilizando para legitimarse, ¿no? Creando relatos simplistas de héroes o villanos. Desmontar estos mitos, al desmontar estos mitos, la ciencia histórica devuelve a la sociedad la soberanía de su propio pasado. Y esto es muy importante. Sí, sí, sobre todo en este contexto digamos, de realidad país actual, digamos que el estudio de la historia te permite entender un poco más el proceso del por qué estamos donde estamos y también te permite considerar posibilidades para buscar soluciones, ¿correcto? Exacto. Entonces, bueno, desde tu perspectiva que no estudiaste historia, ¿cuál crees tú que es la mayor contribución que hace un historiador al país? Bueno, es un arquitecto crítico de la conciencia nacional, garante de la libertad colectiva, porque el historiador no solamente es un custodio de archivos, él gestiona la memoria, que es mi punto de vista. Sí. Entonces, también quería preguntarte también, en la actualidad, ¿cuáles son las líneas de investigación que están desarrollando los programas de historia, a grosso modo, porque son muchas,
que tú recuerdas que se han venido desarrollando en los últimos años para que los aspirantes sepan más o menos en qué se están desarrollando actualmente las investigaciones de los posgrados. Y bueno, también recordar también la oferta de programas de posgrado o de algunos cursos de ampliación que recuerdes que hayan ofertado en los últimos años. Bueno, fíjate, tenemos al profesor Alejandro Mendible, que trabaja en Brasil. ¿Ok? Ahí mi trabajo de investigación es sobre el Mercosur, con el que egresé de la maestría. Y bueno, él tiene muchos años con esta línea de investigación. De hecho, hizo vida en Brasil, es un experto realmente. Es un lujo tenerlo como profesor de la maestría. Tenemos a la profesora Anaías Gómez. La profesora Anaías trabaja en Estados Unidos, trabaja procesos migratorios y tiene años también con esta línea de investigación. Tenemos a la profesora Patricia Méndez, que trabaja lo que es el indigenismo latinoamericano, y tenemos también a la profesora Diana Pérez, con la línea de investigación o ha dado clases en la maestría eh, eh, relacionadas con Bolivia. Y bueno, digamos que las opciones en la maestría de Historia de América Contemporánea son diversas porque va a depender del interés del participante, que el participante tiene que entregar un trabajo de grado de algún país de la región. Y en el pensum de estudio nosotros revisamos varios países. Se trabaja Argentina, se trabaja Brasil, se trabaja Centroamérica, el caso, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador y Honduras, como estos estados son, en su mayoría, en el caso, bueno, ahorita no tanto El Salvador, pero sí Guatemala y Honduras, estados fallidos, ¿no? Y cómo entender ese proceso en el que la gente sale de su país en busca, es una nación en busca de un estado, ¿no? Porque no consiguen respuesta a sus problemas, ¿no? Cuando tienes un país, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde la mayoría de la población es indígena, pero curiosamente ningún indígena ha llegado al poder, entonces hay que revisar cómo funciona esa democracia, ¿no? O, por ejemplo, la constitución de la democracia guatemalteca se da justo a la par de, de uno de los sucesos más horribles de la historia de Guatemala, que es el genocidio. Entonces, revisar estos procesos, entender las causas de por qué sucedieron, es fundamental. Y digamos que la inspiración se va a dar al momento de que empiezas a ver las clases y dices, bueno, yo quiero trabajar Colombia, o quiero trabajar el conflicto armado en Centroamérica, o quiero trabajar el peronismo en Argentina. Eso va a depender del participante. Pero la maestría es bastante flexible y te ofrece una amplia gama. Perfecto. Entonces, por aquí, bueno, ya están por aquí haciendo unas preguntas, profe. Como dicen por ahí, nos estamos diciendo por ahí, está apareciendo el club de fans. Entonces, bueno, recuerdo también que el programa de Historia de América tiene cursos sobre Bolivia, también tiene bueno, tiene algunas obras sobre Perú, Perú, Colombia, Estados han estado trabajando con Unidos, Colombia, Estados Unidos, Colombia. México en algunos momentos, y hay algunas líneas de Bueno, investigación que se están reactivando, ¿correcto? sí, y además que hay dos materias que son obligatorias, que es Sociedad y Política Latinoamericana. Allí entonces se revisa, ¿no? Todo lo que es la constitución, o la conformación de las nuevas repúblicas y cómo son los procesos políticos en cada país. O sea, se ve de forma resumida, pero queda ya de parte del participante, pues profundizar en los temas que más le gustan. Sí, por eso es que este estudio de estos bloques y de la constitución de, digamos, de la América hispana y portuguesa es de donde usted saca la idea de hacer su trabajo de tesis de Mercosur. Por ahí vienen Sí, porque
me pareció muy interesante Mercosur como proceso de integración regional, ¿no? Porque es el proceso de integración más longevo que tenemos en la región. Además que es un híbrido, porque Mercosur ha sabido surfear, ¿no? Los vaivenes ideológicos de los países que lo conforman. Entonces, ahí todavía está Mercosur y ahora más que nunca con el acuerdo que se firmó con la Unión Europea. Correcto. Entonces vean que justamente esto, este estudio también tiene sus implicaciones en el tema económico y en otras áreas que pueden ser de interés. En el caso de Historia de Venezuela, también hay este curso justamente porque además vean que el nombre de la maestría, que el profesor está también presente, habla de la historia de Venezuela republicana, o sea, que es de un periodo específico de la historia de Venezuela, donde van haciendo justamente reflexiones en periodos específicos y van revisando diversos contextos, ¿no? Lo social, lo político, lo económico, y esa, digamos, bueno, cada profesor que lo asiste va a, digamos, haciendo reflexiones de su experiencia y de lo que viene siendo investigación. De hecho, en el caso del profesor de la historia de Venezuela y también del doctorado, en los últimos semestres, bueno, ha habido un auge bien interesante, profe, sobre los estudios sobre la mujer, la historia de la mujer, o, digamos, el papel de la mujer en los procesos históricos, ¿no? El tema género ha sido bastante interesante y hemos tenido profesores invitados que traen muchas mujeres a esos cursos. Entonces, Sí. vea el tema del estudio de la mujer como científica social y ha sido bastante importante para nosotros porque mayormente muchos de los estudiantes de los posgrados, de nuestros posgrados en historia son mujeres. Entonces, también por lo que hemos estado hablando del tema de la migración, ¿no? Que también la mujer tiene otro contexto. Entonces, vean que la mujer venezolana decidió, o la mujer venezolana que se quedó, decidió estudiar historia. Eso es interesante. Pero también estamos viviendo otras realidades, profe. Y quería justamente hablar con este tema de los cambios tecnológicos, estas cosas, y lo que veníamos comentando en principio, que es algo así como que, bueno, ¿para qué estudiar eso de historias? Eso ya como que tan obsoleto y tal cosa. Y todo este contexto tecnológico. Entonces, bueno, pero ¿para qué? Si eso ya lo hace la inteligencia artificial, o eso pareciera, ¿no? Algo de eso estuvimos conversando también el viernes con el tema educativo, que bueno, si la educación, o sea, si todo lo hace la inteligencia artificial, ¿para qué están los educadores? Digámoslo así. Entonces nuestra invitada de aquel entonces nos O, hizo algunas o, reflexiones. disculpa que le interrumpa, profe. O las Sí, personas que piensan que solamente hay, digamos que posibilidad de hacer historia desde la academia. O sea, ¿para qué sirve sí, la historia? ¿O soy sí, docente o qué? Entonces eso también es un reduccionismo porque la disciplina tiene mucha importancia en la actualidad. sí. Entonces quería justamente como para ir también como cerrando esta conversación, hacerle justamente una pregunta con respecto a este tema de la modernidad, que es así. Vivimos en una sociedad que solo mira el futuro y a la tecnología. Muchos jóvenes piensan que estudiar historia en Venezuela es vivir en el pasado o peor aún, que es una carrera sin campo laboral, fuera de la docencia. ¿Qué le dice usted a quien cree que la historia es algo más de intelectualidad que de campo laboral? Bueno, realmente se desconoce lo que es la función crítica aplicada de la historia, que es una que tiene actualmente en la sociedad contemporánea. La historia es una ciencia social en donde se desarrollan habilidades analíticas de investigación, de pensamiento sistemático, capacidades altamente valoradas en los campos como la gestión cultural, por ejemplo, y patrimonial, la gestión de museos, archivos, incluso el mismo turismo histórico, ¿no? En asesoría de políticas públicas, pues analizando precedentes para diseñar programas sociales de memoria y desarrollo. En la comunicación social también es importante la historia para contextualizar las noticias y combatir precisamente la desinformación, producto muchas veces de la IA.
e incluso en organismos internacionales o ONG que trabajan con derechos humanos, construcción de la paz, justicia transaccional, donde el análisis histórico es fundamental en conflictos y para proponer soluciones, ¿no? Entonces, la historia tiene un campo muy amplio. Mirar solamente la historia desde el claustro de una universidad, pues no está bien. Sí. No, es bien interesante lo que comenta porque además el mismo profesor Mike nos comenta que también por los estudios que le hizo en la investigación, que también se puede estudiar las epidemias y las pandemias, que tiene que ver entonces con políticas También, públicas en el tema de salud y de enfermedades. También entre otros contextos justamente económicos. Entonces, queda que no es solamente una intelectualidad, sino que también en la historia puede tener un uso o digamos un aprovechamiento económico, político que es necesario para tomar mejores decisiones a la hora de, bueno, de gestionar y de hacer políticas públicas. También, profe, quería comentarles que, bueno, hay preguntas, hay gente que está haciendo unas preguntas. Este, por lo menos aquí, Sebastián nos está preguntando que él como politólogo siempre se cuestionó cómo poder utilizar la historia como elemento de análisis actual, pero sin caer en desviaciones como la ucronía. Entonces, no sé si tiene alguna cosa que pueda comentarle a Sebastián. bueno, para el análisis de la historia hay que apegarse al método histórico, para evitar cualquier tipo de interpretación que no esté apegada, ¿no? Al dato, porque el historiador es un intérprete, sí, pero tiene que ser fiel al dato histórico como tal, que si no estaría desvirtuando la historia. Correcto. Entonces, la interpretación es distinta. O sea, la visión que puede tener un politólogo, en algunos casos, puede ser distinta a la del historiador, porque el historiador trata Sí, de irse a los datos, a la información, a lo que dice los documentos, y no la pero interpreta, como, sino que lo pero que... como Ajá, politólogo, él sí, tiene un plus, así como yo como filósofo tengo un plus, porque tenemos una formación distinta y podemos, digamos que, abordar el fenómeno eh, con otras aristas, ¿ok? Entonces, es importante. La carrera de base, en mi caso, a mí me ha servido mucho la filosofía para interpretar, o digamos, para el análisis de la historia. Sí, apegado a los instrumentos del historiador, sí, pero con mi mirada de filósofo siempre está presente. Así va a estar la mirada del politólogo. correcto. Entonces, bien interesante, profe, porque me imagino que estas clases así son también como con un público muy diverso, porque los diferentes Sí, aspirantes a los programas también vienen de diversas formaciones, hay sociólogos, hay historiadores, también hay personas de teología, de otras áreas, que cuando vienen estos análisis de contenido de, bueno, de Venezuela de 1830 en adelante, o desde el punto de vista de las Américas, estudiar la historia de Colombia o de Brasil o de estas cosas, entonces la diversidad de posturas y sí, de perspectivas, entonces hace que se enriquezca la discusión y el debate, ¿correcto? sí. Y Sí, es muy interesante, sobre todo cuando tenemos un grupo grande de participantes, porque se da muy bien la discusión, ¿no? De los temas y eso es muy enriquecedor. sí, entonces volvemos entonces a insistir que los programas de historia reciben a, digamos, a diversas áreas del saber, es decir, que no es limitativo para historiadores, pero el proceso de preinscripciones permite que tú puedas explicar, primero, digamos, a través de la entrevista, detectar cuál es, digamos, tu interés en el estudio de la historia y cuáles serían tus propósitos al estudiar la maestría. Tú tienes que más o menos mostrarle al coordinador cuál es tu interés para poder, digamos, ser considerado para la maestría. Y Sí, se luego hace una entrevista. Ujú. se hace una Se hace una entrevista. entrevista con los aspirantes. En esa entrevista, pues, se revisa lo que es su síntesis curricular, y bueno, se hacen algunas preguntas para conocer la motivación que tiene el aspirante.
por por los cursos, pues en historia, ya sea en la maestría republicana o de América contemporánea. En el caso del doctorado, pues el ingreso es distinto. El aspirante debe presentar un proyecto. Correcto. Bueno, y no, hay gente que también le da como miedo y piensa que tal vez en el área de historia hacen un examen de historia. ¿Eso es así? Bueno, ¿Hacen un fíjate que examen de historia? antes se Ajá, hacía el examen ajá. Y ese a los aspirantes. era un examen sobre historia de Venezuela o de historia de Eh, América o cómo no, era. el examen de acuerdo con la mención que querías, pero sí se presentaba un examen y así es la entrevista. Ah, ok, las dos cosas. Era Pero ahorita doble no están haciendo filtros. eso. Ahorita no están Ahorita haciendo estamos eso. haciendo la entrevista con el comité académico. Correcto. Y se hace otro tipo de, digamos, de análisis con las cosas que escriben ellos o con la idea que ellos traen. Correcto. Sí, claro, en la entrevista más el currículum del participante, pues uno hace la valoración. Correcto. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. El profesor Mike creo que quiere hacer unos comentarios también para aprovechar e invitar a los participantes al programa de Historia de Venezuela. Entonces vamos a darle la Perfecto. palabra al profesor Mike. Bien, buenas noches. Bueno, felicito a mi colega y amigo Rafael Fernández, aunque él no es historiador de profesión, lo dijo perfectamente, de verdad que sí. Yo solamente paso por acá para complementar algunas cosas. Realmente historia tiene mucho, la historia, los estudios de la historia tienen mucho que aportar en nuestra sociedad venezolana. Y bueno, tanto en la maestría de América Contemporánea como en la maestría de Historia de Venezuela Republicana y el doctorado en Historia, es mucho, mucho, mucho lo que aún tenemos por hacer en distintas áreas, en distintos enfoques. Y me gusta el caso del compañero Sebastián, entiendo que es politólogo. En la maestría de Venezuela, en la última cohorte, entraron unos médicos, entró una periodista y lo que en mi caso, y yo creo que también lo hace el profesor Rafael, nosotros respetamos la formación, la carrera de base, digamos. Por ejemplo, a los periodistas, en el caso mío particular, una compañera periodista, una joven periodista o comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, y me perdonan y me disculpan el término, la enamoré para que trabajara mi línea de investigación y quedó fascinada. Le dije, usted lo puede hacer desde su mirada como comunicadora social. El caso de los médicos, bueno, hubo uno que por razones de salud se retiró, pero hay uno que es médico, está en Valencia, fíjense, y él hace el esfuerzo de asistir a clase. Y de verdad les confieso, él es excelente, a pesar de su formación de médico, tiene un análisis crítico que ya muchos de mis colegas egresados a la escuela de historia lo quisieran tener. Entonces, realmente la historia es primero, bueno, el historiador, ya lo dijo el profesor Rafael, no voy a recargar en eso, es la revisión y aproximación del estudio histórico. Por allí está mi colega Keisi Dos Santos, que ella sabe que, bueno, en mi época, no sé, en la escuela, bueno, ha cambiado un poco, pero la esencia, yo estoy seguro que ella lo tiene así. Nos enseñan es a valorar el dato y a aproximarnos, cosa que yo siempre lo digo en clase. La fuente primaria es fundamental para el historiador, quizás para el caso del politólogo, él revisando con algunos teóricos de la política, algunos acontecimientos, pudiera hacer un análisis desde el punto de vista de la politología. El historiador no, el historiador debe ir al archivo histórico, a los archivos, a los repositorios documentales. Y entonces allí, y con esto quiero para no extenderme, así es. Gracias, Casey. La fuente primaria es la base, así es. Eso nos lo enseñaron. Ese es el ABC de nosotros, los historiadores, y eso lo vemos desde la técnica 1 a la técnica 4 en los seminarios de investigación. Es una de las escuelas de verdad, y lo digo con mucha humildad, y los que me conocen saben que es así. Estamos preparados para la metodología, para investigar. Nosotros más que para la docencia, estamos formados para la investigación. Entonces, y con esto cierro para no encadenarme, y comparto lo que decía el profe Lemos hace rato, en un estudio de posgrado, en el caso de historia,
no es repetir lo que dicen los libros, no. Hay que ir al Ujú. archivo y nosotros los docentes, yo siempre se los digo, yo puedo dar unas grandes líneas como docente, pero ustedes tienen que investigar. Es más, el posgrado es investigación. Posgrado, y yo como coordinador de investigación de la facultad siempre he querido hacer eso. Investigación y posgrado van de la mano, es decir, no es posgrado, y bien lo señalaba el profesor Lemu, que van aquí y nosotros los profesores vamos a dar clases magistrales y en el caso de historia le vamos a aplicar las fechas. No, señores, esto son líneas muy gruesas y ustedes, los estudiantes, o posibles maestrandas y maestrandos y doctorandos, aquellos que aspiren al doctorado, bueno, tienen que hacer aporte, porque aquí no venimos a repetir, aquí venimos a investigar novedades, aporte, trabajo inconcluso, investigaciones o líneas de investigación incipientes. Entonces, de verdad, espero que, bueno, realmente no es muchas veces me dicen, oye, pero ese es ¿cómo es? Se continúa la escuela de historia, yo no lo veo así. De hecho, y con esto cierro, ahora sí, yo siempre digo a mis estudiantes, les digo que ya vayan pensando desde el primer, es más, cuando hacemos la entrevista, usted es periodista, vaya a buscar desde ya en el semestre cero posible trabajo de grado, porque son 2 años y aquí está el coordinador académico, y bueno, está la profesora, la coordinadora, perdón, coordinadora administrativo y la coordinadora académica y son 2 años y eso pasa rapidísimo. Entonces, no esperen en al cuarto semestre, ay, yo tengo que hacer un trabajo de grado. Si ustedes desde ya, y con esto cierro, ustedes desde ya tienen mentalizado ya una posible línea de investigación y vienen a este posgrado, bien sea el de América, Venezuela o el doctorado de historia, ya usted, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi área de formación que tribute a la historia de América o Venezuela? Entonces, los trabajos de investigación, que en el caso de historia, como bien lo señala mi colega Casey Dos Santos, debe tener fuente primaria, esos trabajos sería, búsquelo casar, me disculpan la expresión, con lo que va a ser el proyecto y ya iba avanzando en su trabajo de grado. Yo le doy este trato como si ustedes estuvieran en un doctorado, así se trabaja el doctorado, pero ¿por qué no llevarlo también a una maestría? De verdad, gracias por esta oportunidad, estimados colegas, profesores, amigos, y bueno, bienvenidos a aquellos que quieran entrar a este mundo de la historia que es bien, bien apasionante. Gracias, profe, por la oportunidad. No, gracias a usted, profe, por compartir justamente parte de su perspectiva como historiador, porque hay que darle también la importancia que el programa recibe historiadores, digamos que esa es su fuente natural de Totalmente. recursos, ¿no? Pero No, lo que y queremos, quiero agregar algo a lo que dice el cuéntame. profesor Mike. Nosotros, por lo menos lo estamos haciendo en la Maestría de Historia de América Contemporánea, que la asignatura Seminario de Tesis 1, el participante debe ya empezar a trabajar en su proyecto. ¿Ok? Correcto. Entonces, de forma que si no lo termina en el seminario de tesis 1, lo termina en el seminario de tesis 2. De forma que cuando termine su carga académica, ya él tiene el proyecto en mano. Porque la idea es no terminar la carga académica y luego, bueno, la tesis Ver qué hago. nunca llega, ¿no? Ahí he tenido participantes que han hecho el proyecto en seminario 1 y han adelantado el primer capítulo de su tesis en seminario 2. Entonces, ya el camino va bastante Avanzado. adelantado. Sí, bien interesante, por eso es que les comento que una de las cosas por las cuales quería llevar esta conversación con el profesor es el tema de que bueno, uno de los programas más fieles de nuestra posgrado, porque a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas circunstancias, el programa de historia siempre se ha mantenido activo, con muchos estudiantes, con pocos estudiantes, etcétera, porque es que además y ustedes se van a ir dando cuenta cuando conozcan a los profesores son apasionados de estos temas. Entonces, más que una clase, ellos sienten como que están, pues, lo digo porque me ha tocado participar en algunas clases, como que estamos tomándonos un café en una tarde que hablamos sobre algunas cosas, entonces las maestrías y el doctorado, por supuesto, se hace muy jovial, muy suave, ¿no? Y muchas de las cosas que nos preguntan las personas que están en este proceso de preinscripciones son, por ejemplo, la modalidad. Entonces, es importante que vayamos comentando algo de esto. En el caso de la maestría de Historia de Venezuela Republicana, se están, digamos,
es mixto, sin embargo, se ha dado más preponderancia y más importancia a la presencialidad. Tienen unos días fijos para que digamos que no tengan que pedir muchos días del trabajo, sino que en una mañana prácticamente ven todas las asignaturas. Eso se ha venido coordinando así desde hace un tiempo y es súper práctico, ¿no? Una clase seguida de la otra y es súper cómodo para las personas que se han inscrito. Y mayormente estas clases son en las mañanas, generalmente de lunes a miércoles. Es lo que se ha venido dando en los últimos tiempos. También está el programa de Historia de América Contemporánea, que por las circunstancias justamente de su contexto, sí hay también una tradición mixta, pero en este caso también, digamos que al contrario de la historia de Venezuela, está yendo hacia la virtualidad. Porque, bueno, por algunos profesores que eh, por su contexto ahora están fuera del país, entonces quieren contribuir con algunas disertaciones, entonces, o que viven en el interior del país, pero que tienen mucha experiencia en líneas de investigación de países, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha ido llevando a que algunos profesores que no manejan mucho estas tecnologías empiecen a ofrecer sus cursos a distancia. Tal es el caso del profesor Mendile que usted estaba comentando hace rato, que estos días estábamos cargando algunas de sus clases en internet y en la clase pasó breve tiempo en, en el YouTube público, porque bueno, es un curso de una clase y para poder hacer la carga para compartirla con los estudiantes que están haciendo ese curso, se hizo público en unos minutos y en el momento que se hizo público, fue visto, muy visto. O sea, tuvo eso, Ujú. si nosotros hemos dado tiempo, se ha hecho tendencia, tuvo me gusta Sí, el sí, video, o sí. sea, porque el profesor estaba haciendo, por supuesto, un análisis del contexto de América contemporánea, pero estaba haciendo un análisis crítico del contexto venezolano actual, de lo que ocurre, desde lo que está ocurriendo desde enero. Y los análisis del profesor son muy objetivos, muy de la historia. Y esa clase, bueno, yo sé que los estudiantes que están en ese curso los van a disfrutar muchísimo porque la gente, el público estaba como que demandando que el profesor continuara porque no entendían que era un contenido de una clase, de una clase en específico, ¿no? No era un análisis de político de la situación del país, sino una clase, el profesor estaba hablando, bueno, de que había que entender los contextos de lo que nos llevan a ciertas circunstancias y el por qué llegamos a estas circunstancias, porque en el contexto de América no era la primera vez que ocurría o cómo hacía comparaciones, ¿no? Eso es un poco las comparaciones de la conversación de la clase, como para no decir por ahí, para no hacer como hablan en los términos del cine, spoiler, ¿no? De la clase, no sé si los estudiantes repiten la clase, esperemos que sí. Pero eso es No bien me va a interesante, colocar ¿no? no me va a colocar el crucifijo Ajá, para que para la no gente no delatar el sepa final. el final de la Pasión de Cristo. Entonces, Exacto. eso, cosas así. Sin embargo, bueno, eso es una de las cosas que le preocupan a los estudiantes. Entonces, si bueno, tienes algunas dificultades porque estás trabajando en el día y toda la cosa, tal vez entonces el programa que más te convenga es el de América Contemporánea, pero si puedes venir a cumplir con clases presenciales, a conocer y a palpar directamente con los profesores, entonces la historia de Venezuela podría ser una opción para ti. ¿Qué otra cosa tiene de bondad el programa? Yo como coordinador administrativo puedo comentarte justamente que los programas de historia trabajan en sincronía. Y entonces, aunque tú estés estudiando historia de Venezuela, puedes cursar asignaturas electivas del programa de historia de América y viceversa. Hay personas que del contexto de historia de América les interesan saber cosas del periodo republicano de Venezuela para poder compararlas. Entonces, no es limitativo. Y entonces, bueno, y por supuesto que esto sin mencionar la oferta que hace el doctorado, que hay algunos de los cursos que se ofrecen a los maestrantes. Entonces, es bien interesante y es muy rica. Además de las otras asignaturas, de las otras áreas que pueden ser de utilidad para los aspirantes a los programas de historia. Yo como geógrafo que
he estado. Yo en los últimos años también me he estado vinculando al tema de historia, me ha gustado mucho el tema del análisis histórico y he estado trabajando en algunas cosas sobre migraciones, etcétera. Y cuando tengo la oportunidad de asistir a las clases o a los eventos de los historiadores, entiendo cómo la historia suma mucho a mi trabajo como geógrafo y entonces por eso valoro mucho el esfuerzo, los análisis, los documentos, la seriedad la seriedad y la complejidad con lo que los historiadores trabajan. Y eso es una de las cosas que quería justamente para poder hacer este cierre, recalcar para que los estudiantes no tengan miedo y vean que van a poder, la historia va, para mí en lo personal, y veo que es lo que ocurre con la mayoría de los aspirantes, es el proceso en el que usted se convierte en un carbón en un diamante, porque te da unas herramientas en las que tú brillas para poder, digamos, explotar o potenciar tu carrera base como politólogo, geógrafo o filósofo y hacer unos análisis más complejos y más completos, o más integrales, digámoslo así. Esa es lo que yo más o menos he visto. Y la otra cosa que nos preguntan generalmente y que seguramente nos van a estar comentando es el tema de los costos. Por supuesto que esas preguntas nos las pueden hacer a través de nuestros canales, pueden venir directamente a las oficinas de posgrado para que conozcan los diversos planes de pago que tenemos para facilitarles a los participantes su inscripción. Sin embargo, bueno, pueden seguirnos para los que no nos siguen en Instagram y en Twitter a través de posgrado con T, porque como la escribimos, posgrado FHEUCB. Allí pueden seguirnos, nos pueden hacer algunas preguntas y allí también van a conseguir incluso un enlace a un canal directo que tenemos en Telegram para poder ampliar algunas informaciones que no están en Instagram, pero que bueno, en Instagram hay mucha información. Lo que sí les pedimos es que tomen el tiempito para revisar los posts actuales y los anteriores donde está la información, los posts que están fijos del proceso de preinscripción, los costos, la documentación y bueno, recordarles que el proceso de preinscripciones termina el 27 de febrero, o sea que tenemos tiempo, pero no nos podemos confiar. Debemos hacer las tareas lo más pronto posible para que los profesores tengan su documentación pronto y puedan estar convocándolos para estas entrevistas que ellos comentan que hacen para poder saber cuál es su interés en potenciar su conocimiento desde la historia. Entonces, bueno, no sé si el profesor quisiera para poder ayudarme a hacer un cierre hablando justamente de lo que usted considere, profesor, para hacer el cierre y, bueno, por supuesto, invitando a las personas a inscribirse en los programas de historia. Bueno, pues nada, invitarlos a que participen en las jornadas Puertas Abiertas, el 18, 19 y 20 de este mes. Allí Perfecto. no solamente va a estar presente el área de historia, sino que van a estar presentes las demás áreas. Y pues hay algunas ponencias interesantes. Y además de esto, vas a tener la oportunidad de poder revisar la oferta y hacer las preguntas que tengan a bien hacer. Entonces, los esperamos por allá en las puertas abiertas. Ah, sí, profesor, muy, muy interesante. Realmente muy oportuna lo que está comentando, porque la ponencia de historia se las trae. Créanme, yo creo que ya está corriendo por las redes sociales el título y de hecho quien cierra el evento por el área de historia es la doctora Anaías Gómez, que es la coordinadora del doctorado de historia y ella nos preparó una clase magistral que de verdad no les quiero ni siquiera comentar nada porque nada más el título les dice que tienen que venir, tienen que estar. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer que la tecnología nos permita que ese evento sea híbrido, pero por ahora es presencial. Entonces, a todas las personas que estén interesadas en el tema de lo que la profesora nos va a comentar, les invito a que estén pendientes de lo que estamos publicando en Instagram en estos días y por supuesto bueno, que se preinscriban y que, bueno, que vengan, que se acerquen, porque el día que vamos a estar ahí con las jornadas, van a estar los coordinadores para que ustedes puedan hacerle las preguntas que tal vez aquí les da miedo preguntar o cosas muy particulares de su formación que tal vez ustedes tengan alguna duda que quieran aclarar antes de preinscribirse.
Entonces no hay problema. Entonces les recuerdo que ese evento formal, que es el eje central de estas jornadas que ya arrancamos el viernes, es después de carnaval, miércoles, jueves y viernes en la mañana, en los espacios del IPP, el Instituto de Previsión Profesoral de los Profesores, en la UCB, al lado de la parroquia universitaria. Entonces, bueno, profesor, muchísimas gracias por No, siempre gracias por la buena invitación. disposición para el posgrado, también por el apoyo. Usted ha sido uno de los profesores que ha dado la cara por el posgrado en los últimos tiempos, justamente para que el programa esté activo y bueno, por supuesto que hace siempre el mejor esfuerzo para que los participantes tengan no solamente una buena visión, sino a los mejores profesores para su formación. Entonces, bueno, muchas gracias a usted, al profesor Mike también por su participación. El profesor Mike siempre es como renuente el tema de participar en la cámara, a veces le tiene como miedo escénico a las cosas, y hoy se animó, Es muy feo. dio No, respuesta a pero algunas hoy está cosas, animado. hoy está animado, está muy contento, además que el profesor está en el proceso justamente, para los que no saben, de cierre de su trabajo doctoral, en el cual Sí. también vamos a invitar a mucha gente para que vean justamente cómo la historia se puede usar para el estudio de las epidemias y las enfermedades. Eso es Así es, un así es. batacazo que le estamos dando aquí. Y eso es una de las cosas, y lo comento porque un grupo de personas que aunque crean que no, que están muy interesados en estos programas de posgrado son los médicos. Entonces hay una formación o un interés creciente del área de la medicina por los estudios históricos. Entonces, bueno, si eres médico, inscríbete. No tengas miedo porque desde aquí te vamos a dar herramientas para que tú estudies medicina desde la historia. Entonces, bueno, vamos a dar por terminada esta sesión. Vamos a despedirnos y Yanira quiere decir algo. Sí, quiero bueno, y agradecerle la a coordinadora mis dos académica para hacer grandes un cierre. Profe, coordinadores. usted cierra y usted indica cuándo terminamos. Miren, de verdad, muy agradecida por la participación de mis dos coordinadores de maestría, tanto el profesor Rafael Fernández como el profesor Mike Aguiar. Y quiero invitarlos a todos a que por favor revisen esa oferta académica de nuestra programación para que ustedes de alguna manera vean cómo los profesores han organizado un conjunto de asignaturas que les refleja esas líneas de investigación que ellos han tratado de describirnos durante esta conversación, la cual ha sido muy amena. Leí las intervenciones de los compañeros y bueno, agradecerles a ustedes por este espacio tan valioso. De alguna manera es un espacio para divulgar todo lo que se hace en la investigación en el aspecto de esta área tan valiosa para nuestro país y para el posgrado de la Universidad Central de Venezuela, como es el área de historia. Y bueno, muy agradecida por la participación de ustedes y el apoyo de todo el equipo de posgrado. Sí, principalmente al área de educación que a través de nuestros estudiantes nos está dando el apoyo para que todos ustedes reciban esta información. Y bueno, no me voy a cansar de agradecer en estos días que nos ha estado dando el apoyo a Walter, que nos ha estado dando este apoyo y además que, bueno, espero que se haya estado más bien disfrutando de esta conversación, aunque no sea de la reeducación. Completamente, de verdad, excelente jornada como siempre. Sí, muchas gracias, Walter. Entonces, bueno, cuando tú dispongas, Ya, Walter. cierras la grabación y nos despedimos. El profesor Rafael entonces que cierre y quede entonces así ya grabada la sesión. Saludos a todos. Saludos. Saludos.